barca, amén. Así que esa barca no se hundió, porque allí estaba Jesús. Allí estaba el capitán de esa barca, el que tenía el control de toda la situación. No sé, mis amados hermanos, cuál sea la tormenta que se haya levantado a nuestro alrededor, que se haya levantado alrededor de tu vida, de tu familia. Cuál es la tormenta que se ha levantado en tu ministerio, que se ha levantado en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. ¿Cuál es esa tormenta, mis amados hermanos, que estás viviendo? No sé si es un problema físico, si es un problema espiritual, familiar. Lo cierto es, mis amados hermanos, que mientras Jesús que es nuestro capitán, esté en nuestra barca y esté con nosotros, mis amados hermanos, la barca de nuestra vida no se va a negar. Mientras Jesús esté con nosotros, mis amados hermanos, por grande que sea la tormenta, lo seguro es que la barca de nuestra vida no se va a negar, amén. Porque la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, en Isaías capítulo 43, el versículo número 2, allí hay una promesa de Dios para nosotros. Y dice Isaías capítulo 43, el versículo número 2, que cuando pasemos por las aguas, dice el Señor que Él estará con nosotros. Amén. Que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Pero que si pasamos por los ríos, estos no nos anegarán, no nos harán hundir. Y si estamos seguros de esto, mis amados hermanos, no importa la tormenta que venga, cuando hay una seguridad plena en nuestra vida de que el Señor está con nosotros. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo también vivió una experiencia de una gran tormenta allí en alta mar. Y dice que se levantó un viento llamado Euroclidón mientras él viajaba para Roma preso. Y dice que cuando ellos iban en el alta mar, dice la palabra de Dios que a pesar de que hubo pérdidas materiales y la barca se hundió, ninguno de los que estaban con Pablo pereció, porque el Señor había prometido a Pablo que estaba con él. Amén. Y por causa de Pablo, por causa del amor, del temor de Pablo hacia el Señor, todos los que estaban con ellos se salvaron. Pero vamos a ver, mis amados hermanos, cuál fue la actitud de los discípulos en este caso que encontramos allí en Mateo capítulo número 8. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Versículo 24 dice la palabra de Dios. Versículo 24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cuál fue la actitud de Jesús, hermanos, en medio de esta gran tormenta? Dice la palabra de Dios que Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba sobre un cabezal, sobre una almohada o un cojín que se mantenía por costumbre bajo el asiento del timonel o en la popa la parte de atrás del barco. Dice que allí en esa parte Jesús estaba durmiendo. La pregunta de mis amados hermanos: ¿quién es capaz de quedarse dormido en medio de una situación como esta? Creo que el que esté rendido y el que haya caído profundamente dormido en medio de una tormenta se despierta por los gritos de las personas, ¿verdad? Por el alboroto, por la bulla, el desespero de la gente. El que esté dormido se despierta. Pero en este caso dice la palabra de Dios que Jesús permanecía dormido, que Él estaba allí dormido, estaba allí descansando, estaba allí reposando, estaba calmado, estaba seguro, tranquilo, sereno, con una dependencia total en su Padre Celestial. Y aunque estaba en medio de una tormenta donde todos corrían peligro, donde la barca seguramente se iba a negar, podía hundirse en cualquier momento, Jesús no abrigaba culpa ni miedo que perturbara su reposo. Él sabía y confiaba en su Padre Celestial. Estaba seguro de que el Señor cuidaba de su vida. Mis amados hermanos, usted y yo podemos pasar la más grande tormenta en nuestra vida. Usted y yo podemos pasar el problema y la enfermedad más grande de este mundo,
estar en medio de una fuerte tormenta espiritual, quizás una fuerte tormenta en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra ciudad, en cualquier área de nuestra vida, mis amados hermanos. Pero si hay paz de Dios en nuestra vida, si hay paz de Dios en nuestro corazón, vamos a estar seguros como Jesús. Vamos a estar calmados, aliviados, serenos, reposados en medio de la tormenta. Esa es la paz interior, mis amados hermanos, que solo Cristo puede dar y que podemos experimentar en las situaciones más grandes y extremas que podamos vivir. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando tenemos la paz de Dios en nuestras vidas. Y yo creo, mis amados hermanos, que todos ustedes, los que estamos en esta noche en este lugar, tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, amén. Y si lo tenemos a Él, tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Esa paz que dice la palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda el corazón de los que confían en nuestro Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios nos habla de varios hombres que experimentaron paz en algún momento de sus vidas? Y quiero que veamos rápidamente algunos de esos personajes que en algún momento de su vida experimentaron esa paz de Dios. Uno lo encontramos en Éxodo capítulo número 14, versículos 13 al 14. Éxodo capítulo número 14, versículos 13 al 14. Allí encontramos a Moisés. Y dice Éxodo capítulo 14, el versículo 13 y el versículo 14. Éxodo 13, 14, versículos 13 dice: y Moisés dijo al pueblo. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Éxodo 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios: Moisés dijo al pueblo. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? ¿Qué le dijo? No temáis. Y el pueblo en ese momento se encontraba, mis amados hermanos, frente al mar, huyendo de la esclavitud por la cual fueron sometidos 400 años y siguiendo la promesa que Moisés les había dado de parte de Dios hacia una tierra prometida, una tierra de libertad. Y cuando se enfrentaron, hermanos, y estaban frente a ese mar, Moisés le dice a este pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que hará hoy con vosotros, que hará Jehová hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Estaban frente al mar, frente a algo grande, hermanos, que se estaban enfrentando, que no sabían cómo lo iban a pasar, porque detrás de ellos venía Faraón con todo su ejército. No había para dónde correr, para dónde escapar. Estaban acorralados. Y Moisés le dije: no teman. Y yo me puedo imaginar, mis amados hermanos, que cuando Moisés le dice a este pueblo: no temáis, usted se puede imaginar lo que le decía a este pueblo a Moisés. Pero ¿cómo se te ocurre decir que no temamos, que no estemos tranquilos, que no nos desesperemos? ¿Acaso Moisés no ve frente al mar que estamos? ¿Acaso no ves el faraón que viene con su ejército por nosotros y tú nos dices que no temamos? Y en una parte de la escritura este pueblo le dice: ¿para qué nos has traído aquí para matarnos? Pero ¿sabe lo que le dijo Moisés a este pueblo? Que no temieran, porque ellos iban a ver la salvación grande que Jehová iba a hacer por ellos. Porque los egipcios que ellos habían visto hasta ese día, nunca más los volverían a ver. Y mis amados hermanos, el Señor nos dice en esta noche: no temas a la tormenta que estás viviendo, porque la tormenta que estás viviendo hoy, nunca más la vivirás, amén. Porque en todas las tormentas, hermanos, no son iguales. Van a venir otras tormentas, pero la que estás viviendo nunca más la volverás a vivir. Esa pasará, amén. Eso le dijo el Señor al pueblo: no temas. Dile a la que está a tu lado: no temas a tu tormenta, porque esa tormenta va a pasar y nunca más la volverás a ver, amén. Luego dice el versículo número 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como tranquilos. Jehová peleará por nosotros, mis amados hermanos,
Y vamos a estar como tranquilos, serenos, reposados, con paz en nuestro corazón. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Encontramos allí a otro personaje que pasó por una tormenta en su vida. Segunda de Crónicas, capítulo número 20, versículos número 15 al 17. Segunda de Crónicas, capítulo número 20, versículo 15 dice: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Parados, estad quietos, firmes, y ved la salvación de Jehová. No temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová, ¿qué pasa? Estará con vosotros. Vemos otra situación de este hombre, rey de Judá. Dice también, hermanos, que los enemigos venían en contra de él, pero la palabra que este hombre recibió era que no tuviera temor, porque el Señor iba a pelear por ellos. Que en ese lugar, hermanos, frente a sus enemigos, frente a la tormenta grande que se las avecinaba, otra vez el Señor les dice: estad firmes, estad quietos. Y sabe que muchas veces eso es lo que nosotros necesitamos aprender, a estar quietos en medio de la tormenta, porque nosotros nos desesperamos, mis amados hermanos. Sabe que cuando alguien se está ahogando, ¿qué hace el rescatista? El que lo va a rescatar. Dice que mientras esa persona está allí ahogándose, está allí manoteando desesperado, él no se mete a salvarlo. Él espera que sus fuerzas se agoten para poder entrar a sacarlo. Porque si el rescatista entra en el momento que esa persona está desesperada allí en el agua, lo va a coger a él por el cuello